Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y claro, queremos saludar al señor doctor Germán Rodas. Doctor Rodas, bienvenido, el coordinador de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, que cumple 6 años, una tarea difícil en donde han tenido problemas personales, incluso fueron enjuiciados, los han perseguido, los han maltratado, han recibido el aplauso de la ciudadanía, el respaldo, los sectores sociales que ayudaron a construir esta comisión los han respaldado y tienen, más allá de los perseguidores y de los maltratadores, una inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano que les agradece y saluda siempre su accionar. Doctor Germán Rodas, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un saludo cordial a usted, a la audiencia del prestigioso programa. Efectivamente, en este mes, en estos días, estamos cumpliendo 6 años de haberse instituido la Comisión Nacional Anticorrupción. Fue creada por mandato del Frente Unitario, de gremios profesionales, de abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, sectores indígenas, populares, la Unión Nacional de Educadores, de Estudiantes, etcétera, en momentos en que en el año 2015 no había voluntad ciudadana y peor política de enfrentar la enorme corruptela del periodo. Y evidentemente allí comenzó nuestro trabajo y como usted dice, Francisco, a la primera de Bastos, cuando presentamos la denuncia sobre el tema Manduriacu y al mismo tiempo la refinería del Pacífico y señalábamos la inacción y la complicidad de Poli, ordenó que se nos pusiera en un juicio y que nos sancionaran a 1 año de prisión, que fue revertido de manera inmediata. Pero así comenzó el trabajo de la comisión, que ha hecho aportes importantes en el país, sin costos para el Estado ni al sector público, de tal manera que ha sido una acción en la que hay que recordar a 3 figuras que ya no nos acompañan, que fueron fundadores de la comisión: Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez Torres, el primer coordinador de la comisión, y María Arboleda. Y yo entonces le quiero invitar a escuchar algo de lo que estas 3 personas a las que usted acaba de mencionar decían. Esto decía Jorge Rodríguez. Seguimos hablando de la corrupción como un deporte nacional. Ya me cansé de hablar de la corrupción. Y es por eso en que Jorge Rodríguez dice, yo quisiera hablar sobre la no impunidad. Ataquemos ahora sí a las cosas. Es para que la gente entienda de que si yo cometo un error... ¿Quién comenzaría en la no impunidad? Bueno, en la impunidad en ese montón de funcionarios públicos y de empresarios que realmente nos corrompieron durante los 10 años y que nos siguen sacando pecho en las calles. Y esto decía Julio César Trujillo. Tengo que mencionar a Correa, perdónenme, porque el pueblo ecuatoriano se olvida muy frecuentemente. ¿Quién nos robó 10 años de ecuatoriano? Todavía se presenta en la televisión ofreciéndonos redimirnos. ¿Cómo va a redimirnos quien nos ha hundido en la pobreza? Y esto de no quiero hablar ya de corrupción, sino de no impunidad. Y quienes nos han hundido en la pobreza no pueden redimirnos. ¿Siguen siendo objetivos de la comisión, doctor Rodas? Sí, así es. Yo pienso que es una tarea fundamental porque la impunidad campea cuando se presentan tantos y tantos investigaciones, se presenta la denuncia y ciertas autoridades archivan la denuncia o se demoran años en hacernos reconocer las firmas de la denuncia. Le pongo 2 ejemplos, ¿sí? uno que abarca todo. Presentamos una denuncia de empresas fantasmas haciendo contratos con el ex prefecto Jairala. Se demoraron 1 año y medio en la Fiscalía del Guayas para que hiciésemos el reconocimiento de firma y demos la segunda etapa, que es la ratificación en esa misma denuncia. Se demoraron 1 año y medio. Ni bien estábamos terminando ese proceso, en medio del reconocimiento de firmas,
ya nos anunciaron que se habían archivado la causa. De tal suerte que esas son las cosas que generan un contrasentido, desánimo. Lo que le escucho decir al recordado Jorge Rodríguez Torres es eso, desánimo ya. Tanta denuncia y no se hace la investigación correspondiente, o se investigan montos pequeñitos. Claro. Importantes. Yo no digo que, por ejemplo, el tema de lo que se denominó entre el 2002 y el 2016, los sobornos, el caso sobornos era importante, porque permitió la ubicación y la configuración. La configuración. Claro, de toda la red. Exacto. Pero ahí hay montos que 15 millones. Son superiores. Millones. Sí, claro. Odebrecht nos ha llevado en el país o tiene que rendir cuentas por 6.500 millones de dólares. La reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí son 3.500 millones de dólares. En el caso de la deuda externa, eso nadie sabe cómo mismo se ha contratado. Y lo que usted decía, Francisco, y mientras estamos en esta acción, demostrando que hay, por ejemplo, en la adquisición de insumos médicos, actos de corruptela y lo demás, algunos de ellos ya nos están enjuiciando. La próxima semana yo debo enfrentar actos ya administrativos de juicio precisamente por aquello. Entonces hemos tenido que dar la cara, hemos tenido que defendernos, hemos tenido que enfrentar un tiempo de nuestras actividades casi a tiempo, yo diría más allá de lo previsto. Ya estamos a tiempo completo algunos de nosotros en esta lucha, y creo que es importante que lo que dice Jorge se priorice. Cómo impedir la impunidad, pero algo más, cómo por fin intentar buscar los recursos asaltados, que en este gobierno no se ha hecho ningún esfuerzo por encontrarlos. De tal manera que con la independencia que debe caracterizar a esta comisión frente a cualquier gobierno, incluido el que viene, tenemos que seguir en esa tarea, que es un compromiso de vida a estas alturas. Terminó siendo un compromiso de vida al que nos llevaron los movimientos sociales en una tarea ingente, a veces mal interpretada o incomprendida, y sobre todo que nos ha dado más de un momento de contrariedad. Pero yo diría pero son las luchas políticas a las que ustedes también han estado, yo diría, acostumbrados. Es parte de esa militancia que han hecho por reivindicar a la población, señor doctor Rodas. Pero entonces usted diría, si hacemos una evaluación de los 6 años, podemos decir que el éxito no solo ha estado en la denuncia, sino en que se procesen, en que identifiquemos. Nos falta ahora entonces recuperar los recursos, sentenciar a algunos buscados y también reparar. ¿Cómo hacer eso, doctor Rodas? Sí, creo que hay un éxito que yo llamaría subjetivo, por señalarlo de alguna forma, no obstante que se va constatando a diario. Hasta hace 7 o 8 años el tema de la corrupción era un elemento general, era un tema que se comentaba en algún lugar. Tanto así que en alguna elección, cuando yo recuerdo con Jorge concurrimos a hablar con los candidatos a la presidencia del periodo anterior, cuando ganó el señor Moreno, muchos nos dijeron, es que ese es un tema que no da votos. Vamos a tratar de luchar contra la corrupción, pero no lo planteemos porque no da votos. Ahora ocurrió lo contrario. Sí. Todos hablaban de la lucha contra la corrupción y algunos han hecho inclusive carrera política sobre esa base, no nosotros, porque señalamos que no estábamos para aquello. De tal manera que creo que no por asuntos de carácter mediático, sino por una comprensión en la ciudadanía y en sectores fundamentales del país, el tema de la lucha contra la corrupción ya es un tema que está en el trajín, en el comentario y en la acción cotidiana. Y eso es importante, porque ya nos preocupamos de hablar que en la educación debe haber valores éticos y morales para impartir a los jóvenes en la formación educativa, en la formal y en la no formal, en las juntas parroquiales, en los clubes deportivos, obviamente en los centros educativos. Ya nos planteamos aquello, ya hay un sentimiento, ayudado en esto enormemente también en el hecho de una prensa investigativa, eso es cierto, de tal forma que allí podríamos encontrar algunos andariveles que nos demuestran que ha habido una tarea ingente y que hay pasos concretos en esta tarea, pero usted señala bien, mientras no se encuentren esos recursos, mientras no se sancionen a aquellos que causaron esta tragedia en el país y lo siguen
generando, pues los hechos todavía serán inconclusos. Es una lucha en este caso de la sociedad civil contra el poder, del cual hay que siempre sospechar. Doctor Rodas, las actividades que ustedes tienen, además de lo que usted nos acaba de comentar, acudir a la justicia, no solo para denunciar, sino porque también les van a perseguir y algunos no cesarán en eso. ¿Qué tiene previsto la comisión en estos, no sé si digamos para festejar los 6 años, qué tiene previsto para seguir trabajando? ¿Lo van a hacer en este periodo presidencial también? Así es, nosotros creemos que con la independencia del caso hay que estar siempre vigilantes del ejercicio de la acción pública del poder y aspiramos a que el poder asuma una voluntad, una decisión de encontrar los recursos, de impedir que la gente que va a colaborar con el nuevo gobierno pueda cometer actos de corruptela. Aspiramos que esta presencia, se ha señalado, de algunas entidades internacionales como el de las Naciones Unidas, que van a tener algunas limitaciones, pero que son importantes, que pueden dar opiniones, confrontar ideas, facilitar acciones, trasladar inclusive experiencias. Digo, esa comisión, por ejemplo, requiere de un contraste, de una contraparte con la realidad ecuatoriana, porque el propio Estado pone limitaciones a organismos internacionales. Alguien tiene que denunciar, poner la firma de la denuncia. Eso no puede ser un organismo internacional. De tal manera que creemos que hay muchas tareas pendientes y siempre las habrá. Déjeme decirle, Francisco, que algunos de nosotros podemos en meses, en años, por cualquier circunstancia de la vida, porque la vida es corta inclusive, podemos ya no estar en la comisión. Quedará siempre sembrada la tarea de que la sociedad civil organizada debe continuar en una acción de lucha contra la corrupción de manera constante y permanente, que es un eslabón fundamental para dar cuenta del ejercicio del poder público. Creo que esa es una tarea que ya no puede limitarse y seguirá hacia adelante. Creo que ese es el objetivo también de nuestro trabajo. Mire usted que personas como Isabel Robalino, como Simón Espinosa, como Marco Antonio Rodríguez, por hablar de algunos nombres, estoy acordándome de todos, ¿no? Alfredo Borja, Ramiro Beltrán, Verónica Miranda, Diego del Castillo, que forman parte de la comisión, Patricio Albuja, todos ellos están en la tarea ingente de seguir en aquello. Enrique Galarza, estoy señalando la gente que fue designada hace 2 años, más los compañeros que estamos actualmente, ¿no? De tal suerte que esto es de enorme trascendencia y demuestra el empuje para avanzar en una tarea que es compleja, difícil, incomprendida, y yo diría que nos ha dado también malestares en un momento dado, porque tenemos que ir al juicio, recibir la afectación del juicio, pagar el abogado. Normalmente no lo hemos hecho, es la verdad también. Ha habido el apoyo de compañeros y amigos cercanos pero siempre perdemos el tiempo en la otra tarea, y con el riesgo de que aparezca algún juez que diga, en contubernio con los implicados, que diga hasta allí nomás, ¿no? También que diga lo que dijo, que diga lo que dijeron en el caso que fueron sentenciados por Poli, ¿no? Nada menos la que juez Matamoros, así se llama, la juez Matamoros, exacto, que leyó un texto que le mandaron a que leyese, ¿no? Sí, así es. Doctor Rodas, gracias por acompañarnos, felicitaciones a ustedes por los 6 años. Me olvidé de 2 nombres muy importantes en la comisión, perdóneme, Francisco, porque sería inadecuado omitir. Francisco Muñoz y Juan Cube, 2 compañeros además comprometidos con esta tarea. Sí. Y el homenaje a aquellos es un homenaje a todos ustedes, a más de todas estas vicisitudes que han tenido el reconocimiento del pueblo ecuatoriano, doctor Rodas. Creo que el país se ha dado cuenta que hemos dejado todo a cambio de estar en una tarea. Isabel Robalino me dijo hace 1 año y un poquito más, antes de la pandemia, porque nos reuníamos antes de la pandemia, ahora lo hacemos virtualmente cada 10 días. Me dijo, yo ya quisiera descansar, porque estaba en 101 años entonces, 102 años entonces. Quisiera descansar, pero caramba, estoy
obligada por los trabajadores a seguir en esta tarea. Creo que me voy a morir cumpliendo la tarea, me dijo así. Yeah. Y esto es un mensaje de ella que creo que se traslada en el caso de cada uno de nosotros. Y bueno, yo les quiero felicitar, además de reconocer públicamente el trabajo que han hecho, ¿no? Siempre poner el dedo en la llaga trae complicaciones y ustedes lo han hecho y lo han hecho con efectividad. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Germán Rodas. Francisco. Un gusto saludarle, ha estado con nosotros. Francisco, un abrazo y un saludo cordial y a la audiencia lo propio. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Con esto estamos terminando. Cumplen a propósito 6 años de haberse creado esta comisión de la sociedad civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como suele recordarnos Gonzalo Rosero, buscando la verdad.